nos enseñan a ver enfermedades, no a ver pacientes. El paciente se puede haber convertido en la parte inútil de la enfermedad. Sufrir no es una enfermedad mental, no, naturalmente que no. Sufrir se ha sufrido toda la vida y se va a seguir sufriendo, y sufrir es una condición humana. El sufrimiento se ha negado, no. Ahora, tú preguntas, ¿el capitalismo enferma? Eso es una obviedad. El capitalismo enferma y luego te vende la cura, que somos nosotros. No, la droga es la solución. El problema es otra cosa. Soy José Luis Marín, médico, estudié psiquiatría en la Universidad de Gante y soy psicoterapeuta. La práctica de la psiquiatría y de la psicoterapia han sido mi desarrollo profesional y pues estoy encantado de estar aquí para debatir sobre este tema, el tema profesional de mi vida. Gracias, doctor José Luis Marín, por estar en Vidas Ajenas. Gracias a ti por invitarme, yo estoy encantado. Me gustaría ir al grano. Y documentándome para esta entrevista, he visto que en algún momento dices que se torció la psiquiatría. Sí. Hubo un momento muy específico en el que se torció la psiquiatría. ¿Cuándo fue y por qué? Pues yo creo que fue exactamente en 1980. Esto me parece que tiene fecha. Tiene una fecha concreta, no siempre en el ámbito del conocimiento tenemos de los cambios en el conocimiento tenemos una fecha tan clara. En psiquiatría yo creo que coincide con la publicación de la tercera edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, el DSM, el DSM-3, la tercera edición, y esto fue en 1980. En España llega un poco más tarde, y yo me incorporo, claro, a esa tercera edición, y yo creo que es verdad que cambia la manera de hacer psiquiatría, cambia absolutamente la manera de mirar la psiquiatría, de mirar al paciente y de ejercer la psiquiatría, ¿no? 1980, sí, hay una fecha. ¿Y en qué sentido cambia? Pues exactamente en este, ¿no? En el que dejamos de mirar al paciente en su contexto para mirar exclusivamente la sintomatología del paciente como individuo. Es decir, el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales se hizo solo para hacer estadística, y así, de ahí su nombre. Lo que ocurre es que por unas cosas curiosas que a veces ocurren también en el desarrollo del conocimiento, se utiliza mal, y entonces se convierte, un manual de estadística se convierte en un manual de psiquiatría, en un manual de psicopatología, y claro, eso a mi juicio y al de muchos otros psiquiatras, no soy yo el único de ninguna manera, pues no ayudó nada, facilitó las cosas, porque a partir de ahí se crea una falsa ilusión, en el sentido de que la psiquiatría o la psicología incluso, ¿no? La psicopatología, la psicoterapia, es más fácil, porque es verdad que eso puede dar la falsa ilusión de que es todo más sencillo, pero dejamos de ver al paciente y sobre todo dejamos de ver al contexto para mirar exclusivamente el diagnóstico, y a partir del diagnóstico todo el problema contextual se tapona con el diagnóstico, y a partir del diagnóstico de forma prácticamente inmediata se establece un tratamiento. Dejamos de tener la perspectiva general de la biografía, de la historia, dejamos de mirar al paciente, a la persona, para mirar exclusivamente sus síntomas y agruparlos en una categoría diagnóstica. Y además son tratamientos de síntomas, entiendo, no de causas. No, las causas para nada. Es decir, pero otra vez, claro, el Manual de Diagnóstico y Estadística nunca pretendió plantear las causas. Eso no es, la responsabilidad no tenemos que pedírsela al manual, sino a nosotros mismos, en el momento en el que decidimos que la historia, otra vez que la biografía, que el contexto no tiene importancia. A ver si lo he entendido bien, es el caso de la ansiedad. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito. La ansiedad se convierte en un trastorno cuando para nosotros, antes de los DSM, y para muchos de nosotros también después, lógicamente, pero a nosotros nos parece que la ansiedad es un síntoma. La ansiedad es un síntoma, y siempre lo comparamos para que se nos pueda entender. Nosotros podemos entender, o entendíamos en la psiquiatría anterior, podíamos entender que la ansiedad, que la angustia también, si quieres, era un síntoma, pues como puede ser la fiebre. En medicina general, en medicina interna, puede ser el dolor, son síntomas de que algo está ocurriendo, son síntomas de alarma. La ansiedad para nosotros siempre ha sido un síntoma de alarma de alguien en una situación de conflicto, ¿no?
y a partir de 1980 la ansiedad se convierte en un trastorno. Entonces, en un trastorno, bueno, que tampoco interesa muy bien por qué aparece esa ansiedad, de qué es una señal de alarma, simplemente es un trastorno que tiene principio y final, y ya está, y que no importa de dónde procede, y que tiene un tratamiento. Entonces, realmente se empieza a hacer, a partir de aquella época, se empieza a hacer tratamiento del diagnóstico, lo cual a nosotros nos parece que es una pérdida importante a nosotros y cada vez más a muchos pacientes y cada vez más también a muchos profesionales, ¿no? Que es una que perdemos otra vez, que perdemos de vista al paciente, ¿no? Nos enseñan, en los últimos años además, esto se agrava ya no solo en psiquiatría, sino en todas las especialidades, nos enseñan a ver enfermedades, no a ver pacientes. Esto no es mío, esto lo acabo de leer en un diario de tirada nacional, ¿no? Expresado por el representante de una plataforma de estudiantes de medicina que ya se están quejando también de esto, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Nos enseñan a ver enfermedades, no vemos pacientes, no nos enseñan a ver pacientes, de manera que, forzando, y esto ya sí es mío, forzando la máquina, el paciente se puede haber convertido en la parte inútil de la enfermedad. Esto no suena bien, yo entiendo que no suena bien, pero me encantaría que se entendiese con mucho cariño, ¿no? y obviamente con mucho respeto, pero en algunos ámbitos, en algunas maneras de enseñar la medicina y de ver la medicina, pues yo creo que eso puede ser así. Sabemos mucho de enfermedades, pero no sabemos nada de cómo tratar al paciente. Así que el paciente es una parte incómoda. El paciente, bueno, tengo que tratar con el paciente, pero lo que yo estoy especializado es en un trastorno o en una enfermedad. Lo que me interesa es la enfermedad. Lo que ocurre es que la enfermedad está en una persona, que no puedo evitar. Sí, no sé si es a ti que te había escuchado decir, vamos a ver a la cirrosis, vamos a ver la hipertensión, vamos a ver... Sí, eso yo era como yo lo aprendí en el hospital clínico. Sí, los pacientes no tenían nombre, nadie sabía cómo se llamaban. Nadie no. Sabían las enfermeras y algunos residentes y algunos médicos, no. Esto es una generalización, pero lo que yo aprendí en el Hospital Clínico de Madrid como estudiante de medicina, y me llamó mucho la atención en cuanto que llegué al hospital, en tercero de carrera, ya estábamos en el hospital, y me llamó la atención cuando me presenté la primera vez como estudiante de patología general, pues era al pasar la visita, se hablaba de la cirrosis de la 18, el enfisema de la 26, el Parkinson de la 32, era una enfermedad y una cama. O sea, y cuando el adjunto nos iba a mostrar al paciente, pues al paciente nadie le miraba. Realmente nadie le miraba, estaba el adjunto y luego éramos 8 o 10 estudiantes, estábamos alrededor del paciente, imágenes que ahora resultarían absolutamente grotescas. Yo me acuerdo perfectamente, ¿no? En una sala con 6 camas, 3 pacientes a cada lado, y el adjunto y algunos de los estudiantes están fumando dentro del hospital, dentro de la sala, y uno de los pacientes tenía un enfisema, tenía una bronquitis crónica, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y entonces allí la gente estaba fumando. Yo, que además no he fumado jamás, aquello me resultaba, ya siendo muy joven, ¿no? Me resultaba incomprensible todo aquello, ¿no? A propósito de tratar los síntomas, me quedó una frase, para mí ha sido impactante escucharla, que es: sufrir no es una enfermedad mental. Eso es. Yo creo que eso es algo también que tiene mucho que ver con, otra vez, esta fecha, desde 1980, y esta categorización del sufrimiento y medicalización del sufrimiento, o mejor, psiquiatrización del sufrimiento. Sufrir no es una enfermedad mental, no, naturalmente que no. Sufrir se ha sufrido toda la vida y se va a seguir sufriendo, y sufrir es una condición humana. Y la mortalidad es una condición humana, y la única certeza que tenemos al nacer, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Nos pasamos toda la vida negando esa certeza, pero es la única certeza, que nos vamos a morir, y que además la vida, si la vida con suerte es larga, vamos a sufrir, seguro, de muy diferentes maneras. Esa es la única certeza que tenemos al nacimiento. Y de repente, más o menos de repente, ese sufrimiento, en la cultura del desarrollo, en la cultura de la felicidad, en la japicracia en la que vivimos, el sufrimiento se ha negado. No vamos a sufrir. Ahora estamos en un debate también sobre que tampoco nos vamos a morir, o sea, vamos a prolongar la vida. Sinceramente,
no comparto esa necesidad, pero vamos a alargar la vida, no nos vamos a morir, pero de momento no vamos a sufrir, vamos a hacerlo. Así que si a la menor cantidad de sufrimiento, que es otra vez intrínseco a la vida humana, que es una de las cosas que nos diferencian de las alcachofas, por ejemplo. Seguramente las alcachofas no sufren, los seres humanos sí, y forma parte de la vida, pero no, eso en este momento está prohibido, y rápidamente tenemos algún tratamiento que casualmente, con demasiada frecuencia, es un medicamento. Y si no un medicamento, un viaje a Camboya. Quiero decir que, como decía Paumann, premio Príncipe de Asturias todavía, hace algunos años, Zygmunt Bauman, en este mundo cualquier idea de felicidad termina en una tienda. La tienda a veces es una farmacia, o puede ser una agencia de viajes, naturalmente una tienda Apple, o puede ser comprar cualquier cosa, pero el sufrimiento está prohibido. Y se psiquiatriza, se medicaliza, sí. Por lo que dices, ¿esta psiquiatrización del sufrimiento es interesada? Sí. Es la psiquiatrización del malestar en general. Sí, se ha psiquiatrizado el malestar, eso es exactamente así. ¿Es interesada? Sí, claro que es interesada, pero todo lo que ha hecho el ser humano a lo largo de su vida, en los últimos, por poner una cifra en la que ya estamos más o menos, tenemos datos de un estilo de vida, de una forma de vida relativamente parecida a la nuestra, hace 70.000 años, suponte, ¿no? Todo lo que ha hecho el ser humano en los últimos 70.000 años ha sido interesado, o sea, eso tampoco es una cosa de ahora, de repente de los últimos 20 o 30, ¿no? Siempre. El interés, los intereses han sido, entre comillas, una ventaja evolutiva. Pero en este caso me refiero a un interés de la industria farmacéutica. Sí, ya sé a lo que te refieres. Vale, no, ya, sí, claro. Ya sé a lo que te refieres. Sí, y estoy contigo, naturalmente que sí, pero me parece que no es solo el interés de la industria farmacéutica. Es decir, la industria farmacéutica sí tiene mucho que ver con todo esto, pero me parece que no es la única responsable. Entonces la industria farmacéutica tiene, a partir del famoso informe Flexner, además, en el que Rockefeller, Carnegie, etcétera, deciden que ya está, que la química va a ser una parte importante de sus negocios en los años 20-30 del siglo pasado, hace 100 años aproximadamente. La industria farmacéutica es una industria más, y el único objetivo de la industria farmacéutica en un mundo con este liberalismo, capitalismo salvaje, el único objetivo es obtener dividendos, claro, pero eso yo no le veo a eso ningún problema, exactamente igual que la industria del ocio, la industria alimentaria o cualquier otra industria. Es decir, eso. El problema es que la industria farmacéutica ha necesitado cómplices. Claro, y ahí es donde me parece que nosotros los médicos tenemos que hacer autocrítica. La industria farmacéutica va a lo suyo, y pensar que la industria farmacéutica está generosamente ocupada de la salud mundial es muy infantil, hombre, eso es muy de niños chiquitines, ¿no? Eso a nadie se le ocurre, la industria farmacéutica va a lo suyo. Pero no, criminalizarlo no tiene demasiado sentido, porque ellos van a lo suyo, que es a ganar dinero. ¿A ganar dinero con la salud? No, hombre, no. No van a ganar dinero con la enfermedad. Entonces, en la psiquiatrización hay un interés muy claro, un interés económico muy obvio, pero en la psiquiatrización como en hacerte creer que unas vacaciones en el Caribe son absolutamente maravillosas para ti, te van a salvar la vida. Luego vas al Caribe y el Caribe, algunas de las playas que tú has visto en las fotos de la agencia de viajes, pues luego resulta que no tienen nada que ver y que vuelves de las vacaciones peor de cómo has llegado, cosa que vemos los psiquiatras todos los meses de septiembre. Bueno, eso se ve en la clínica toda la vida, ¿no? No, la industria farmacéutica te engaña, pero la alimentaria que te voy a contar, la del ocio, otra vez, todas las industrias, todas, absolutamente todas, ¿no? Pero, ¿de qué me preocupa a mí de eso, ¿no? Que conozco bien, creo conocer bien a la industria y, claro, he estado hace ya 30 años que dejé de relacionarme absolutamente con ellos, pero he estado también muy relacionado, lo conozco bien. Los médicos hemos sido cómplices, sin querer, con buena voluntad, nos hemos creído, pero hemos sido cómplices, porque finalmente quienes recetan estos medicamentos y quienes nos hacemos cargo de que la ansiedad es un trastorno que tiene tratamiento farmacológico, que la depresión, la tristeza, la depresión es otro diagnóstico, la fobia social, etcétera, que son diagnósticos que tienen tratamiento farmacológico, y recetamos, ponemos nuestra firma en un papel, somos nosotros, ¿no? Y ahí es donde me parece que
que es bueno que hagamos con mucho cariño también, ¿no? Cuando decimos que necesitamos un cambio, necesitamos una revolución, que la revolución sea absolutamente incruenta, propongo, claro, que sea cariñosa, ¿no? Respetuosa, ¿no? Pero que tenemos que hacerla. Yo creo que sí, que los médicos tenemos que... Y la mayoría, yo no sé si la mayoría, no tengo datos estadísticos, pero conozco cientos de colegas que están en esta postura, o sea, que no es una idea mía, que no soy yo solo de ninguna manera. Y en todo caso los medicamentos son un buen recurso para según qué situaciones. Ese es el matiz. Los medicamentos son un recurso, siempre, no son el tratamiento. Esa es la frase, si quieres, ¿no? Los medicamentos son un recurso, claro que sí. Yo he recetado miles de psicofármacos y estoy bien con eso, no he tenido problemas. Al principio quizás más, pero hace ya tiempo que no tengo problemas éticos con eso, ¿no? ni éticos ni científicos. Los medicamentos son un recurso, seguro que son un recurso, pero no son el tratamiento. Lo que me parece que también tenemos que saber todos es que hay muchos otros recursos dentro de lo que llamamos el conocimiento ignorado, muchos otros recursos para intervenir en personas que están sufriendo, que sin embargo son recursos que no se aplican, y quizás también interesadamente. No se aplican ni siquiera se difunden, ¿sabes? También ahí puede haber intereses. Pero los medicamentos, claro que son útiles, pero también son muy peligrosos, claro. ¿Y son útiles en un periodo temporal? Sí, yo creo que fundamentalmente, como para simplificar las cosas, que es lo que me parece que podemos hacer aquí, simplificando las cosas, los medicamentos, los psicofármacos en concreto, los psicofármacos, que es de lo que yo puedo hablar con un poco más de conocimiento, son útiles no en todos los casos. Hay muchísimos pacientes, muchísimas personas que no deberían de estar tomando psicofármacos, eso también hay un cierto consenso al menos, y hay muchos datos en la investigación en este sentido. Muchas personas no deberían de estar tomando psicofármacos, pero hay muchas que sí. Pero la crítica que podemos hacer a ese consumo es sobre todo una crítica temporal, en el marco temporal, porque pueden estar tomando psicofármacos para el resto de su vida. Y eso, sinceramente, con los datos que tenemos de investigación desde hace ya años, nos parece que no tiene por qué ser así en muchísimos casos. Has dicho que la ansiedad es un grito de alarma. Sí, claro. ¿Y una alarma de qué? ¿Qué está pasando por ahí detrás? Esa es la pregunta. Ya está, esa es la pregunta. Y esa es la intervención. Las respuestas. Esa es la pregunta y ese es el tratamiento. O sea, otra vez la pregunta, y cómo vamos y por dónde vamos avanzando, muchos de los colegas, de los autores que están criticando el DSM, pues un grupo, por ejemplo, muy importante también para nosotros es la Sociedad Británica de Psicología Clínica, que desarrollan un marco alternativo de diagnóstico, que es el marco de poder, amenaza y significado. Ellos nos enseñaron hace muchos años, y nosotros estábamos en ello cuando coincidimos, ¿no?, que puede ser útil cambiar la pregunta. La pregunta que habitualmente se hace es el ¿qué te pasa? El ¿qué te pasa? Cuando ves a un paciente, la primera consulta, bueno, dime qué te pasa, ¿no? Ese es el modelo biomédico, o mejor biofarmacéutico, establecido. En muchas ocasiones, en muchas especialidades de la medicina, hay que hacer esa pregunta exactamente, ¿no?, en urgencias, por ejemplo. Pero en psiquiatría a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar la pregunta, y cambiar del qué te pasa al qué te ha pasado. Y nos llevamos muchos años haciéndolo así. Desde el primer día, la primera pregunta, hola, buenos días, ¿cómo estás? Por favor, siéntate. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta y ese es el tratamiento. Después, claro, el saber qué te ha pasado, ¿no? Y el escuchar esa historia, ¿no?, el escuchar esa biografía. En tu práctica clínica, ¿qué suele ser lo que le ha pasado a los pacientes? Pues mira, qué sé yo, los miles de personas que me han contado su vida, que he tenido la suerte de que han confiado en mí y me han contado su vida, pues a los miles de personas he podido escuchar absolutamente de todo, como puedes imaginarte, ¿no?, de todo, les ha pasado de todo. Porque también el creer que una experiencia traumática, ¿no?, que un acontecimiento vital se repite, es que dos personas he visto dos y es que todos son iguales. Eso es otro de los grandes errores, a mi juicio, de este tipo de diagnósticos categorial, que es que iguala a todo el mundo. El trastorno por ansiedad es, cumples unos criterios, tienes un trastorno por ansiedad generalizada. No cumples esos criterios, no. Cumples unos criterios, tienes un trastorno depresivo mayor. Si no los cumples, no.
me parece que eso es absolutamente artificial. Yo no he visto nunca dos personas exactamente iguales, y no puede haber dos catástrofes iguales. O sea, el mismo terremoto afecta a una persona de una manera y a otra persona de otra, ¿no? En función otra vez de qué, de su propia historia, ¿no? De cómo ha aprendido a manejar las tragedias, por ejemplo, a manejar el estrés, en términos más generales. Así que yo creo que esa es la pregunta, el ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues mayoritariamente experiencias traumáticas, claro, experiencias adversas, el contexto, lo que se ha dado en llamar y se llama los determinantes sociales que nadie quiere mirar. ¿No? Como dice la OMS, el alto comisionado sobre los derechos humanos, hace ya años que plantea que en este momento es mucho más importante investigar el desequilibrio de poder que los desequilibrios químicos en el cerebro. ¿Sabes? Esos desequilibrios de poder, que la historia, otra vez la historia de esta persona, las adversidades infantiles, muchas de las cuales se han convertido en experiencias traumáticas que han afectado a su cerebro, naturalmente, como es imposible que se afecte el cerebro sin que se afecte el intestino, por ejemplo, o la piel, han afectado a la totalidad de la persona, y casi nunca preguntamos por eso, y casi nunca permitimos a la persona que nos cuente eso. ¿Por qué? Porque le preguntamos ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? El paciente además ha aprendido que en cada especialista le pregunta el qué te pasa, pero cada especialista está esperando una respuesta para el especialista. Cuando la persona le cuenta, el especialista demasiadas veces, y eso yo he tenido oportunidad de comprobarlo, el especialista dice, no, eso no es de lo mío, eso es de digestivo, eso es de dermatología, eso es de neuro, eso es de... No, a mí cuénteme lo que yo le estoy preguntando de mi especialidad concreta, ¿no? Así que el paciente va caminando por el hospital fraccionado. Hoy, ¿a qué consulta me toca hoy? En reuma, entonces hoy es la consulta de los dolores. Mañana me toca dermatología, entonces esta es la consulta de los picores. ¿Sabes? El paciente lo va haciendo así, le hemos enseñado a hacerlo así y lo hace así, y el paciente va fraccionando su propia historia. Eso es lo que nosotros proponemos como alternativa clínica y como alternativa terapéutica, es escuchar la historia, porque escuchando la historia vas a encontrar explicación para los dolores, para los picores, para las incapacidades, para los miedos, para las ansiedades, para las tristezas, para la rabia. Voy a guardar algunas cosas que has dicho, como la parte social o el fraccionamiento, para recuperarlas más adelante. Pero en este punto me gustaría preguntarte si ves que detrás de, más allá de los casos particulares, ves una historia de miedo o de vergüenza o de una emoción, ¿no? Una emoción como un patrón. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque en alguna entrevista he visto que dices que tenemos miedo de expresar, ¿no? Sí. O está mal visto, incluso aquí al principio has dicho que el sufrimiento está prohibido. Ahora, en esta cultura el sufrimiento está prohibido en los últimos 20 o 30 años, ¿sabes? No era así cuando yo nací, la gente sufría y todo el mundo sabía que sufría y se podía expresar el sufrimiento con mayor o menor facilidad, pero se podía, teóricamente, vamos, era, se podía aceptar que había personas que sufrían, ahora no se puede aceptar eso. Es a lo que me refería en concreto, ¿no? Pero en ese sentido es esa reivindicación que creo que haces de la timidez, del miedo, sí, o de la vergüenza. Siempre hay una emoción, siempre. Básicamente lo que llamamos trastornos mentales son trastornos emocionales, finalmente, son trastornos de la regulación emocional. Y aprender a regular las emociones se hace, como casi todo, en los primeros años de vida. La infancia no es determinante, una infancia traumática no es determinante, pero desde luego sí que explica, ¿no? Como decía Kierkegaard, la vida se vive hacia adelante, pero se explica hacia atrás. Me gusta mucho, ¿no?, esa expresión. Una manera de explicar lo que nos pasa, por eso la pregunta es ¿qué te ha pasado? Una manera de entender tu sufrimiento actual es mirando hacia atrás. Luego el tratamiento ya no miramos más hacia atrás, no, ya no.
Eso, yo aprendí psicoterapia, que es lo que siempre me ha interesado más de la psiquiatría, aprendí psicoterapia psicoanalítica en los años 70 y bueno, eso fue evolucionando y ahora ya estamos lejos de eso. Y ya no nos interesa tanto darle vueltas a lo que ha pasado, miramos hacia adelante, pero no se explica lo que le ha pasado a nuestro paciente, sí que se explica con todo, con esa dificultad en la regulación de las emociones, en todas, quiero decir, en la mayor parte, siempre puede haber alguna excepción incómoda, pero en la mayor parte de lo que llamamos trastornos mentales hay un déficit en la regulación de las emociones, del miedo en la ansiedad, de la tristeza en las depresiones, de la rabia en los trastornos impulsivos o por consumo de sustancias, o en los trastornos digestivos también, dentro del ámbito de lo que se sigue llamando psicosomática, porque otra vez dividir entre salud mental y salud corporal es un disparate, es un auténtico disparate, eso ha hecho mucho daño al ser humano, ha beneficiado mucho al conocimiento, pero al ser humano, que no está separado entre salud mental y salud corporal, le ha hecho mucho daño. Siempre hay una emoción, que era tu pregunta en cualquier caso, Javier. ¿Qué pasa? No sé si tú reivindicas esas emociones porque la consecuencia de no expresar esas emociones es terrible. Eso es, exactamente así. Claro, las emociones se inventaron, entre comillas, claro, no se han inventado nada, pero las emociones como ventaja también evolutiva para traernos a esta situación en la que estamos ahora, ¿no? Después de millones de años, las emociones son una ventaja evolutiva. Entonces, una ventaja evolutiva siempre que se expresen, si no se expresan no valen para nada, al revés, claro, si no se expresan, pues es una actividad de cerebro límbico, una actividad de cerebro, el cerebro se está calentando emocionalmente, pero no se puede expresar, así que el cerebro, y perdóname la analogía, no es exactamente así, pero ese cerebro emocionado sin poder expresarse se calienta, se quema, se cuece y finalmente aparece, si no se puede expresar con la palabra, se va a expresar de otra manera, ¿no? Se va a expresar con el síntoma, con los síntomas con mayúsculas. Algunos síntomas se expresan en el área de lo psíquico, otras en el área de lo corporal, pero recuerda, esa división entre psíquico y corporal es nuestra, es artificial. O sea, todas las personas con síntomas de ansiedad, o de síntomas de depresión, o de cualquier diagnóstico psiquiátrico, todas tienen también síntomas corporales, lógicamente. Lógicamente, lo que pasa es que nosotros lo hemos dividido, pero el paciente no. Y todas las personas con síntomas corporales, con enfermedades corporales, también tienen síntomas psicológicos. Claro, no hay más que ver a una persona con una enfermedad cancerosa, una enfermedad autoinmune, con enfermedades, incluso con una fractura de tibia y peroné que te has hecho esquiando, ¿no? Pues también ahí aparecen síntomas psicológicos de angustia, de miedo, de tristeza, de rabia, de insomnio. Claro, siempre va a haber síntomas ante el sufrimiento, ¿no? Escucho a menudo que hay una epidemia de... Hay epidemias. Sí. En este caso lo que escucho son epidemias de depresión. Sí. Lo que hay es una epidemia, perdona que te interrumpa. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese diagnóstico social que se ha hecho? Yo creo que no, sinceramente, y me parece que otra vez quiero señalar que hay una inmensa bibliografía sobre todo lo que estoy diciendo aquí, no son opiniones personales en ningún caso. No hay una epidemia de casi nada, lo que hay es una epidemia de diagnóstico, que eso ya decía Krauss a principios del siglo pasado, ¿no? Y lo decía al principio del siglo pasado, que lo peor que ocurría en aquel momento era el exceso, el problema más importante en medicina era el exceso de diagnóstico. Eso lo decía hace 100 años, no podía imaginarse siquiera lo que iba a ocurrir después. Sí, lo que tenemos ahora mismo es una epidemia de diagnóstico. Se ha multiplicado por 20 el diagnóstico de depresión, se ha multiplicado por 20 el diagnóstico de trastorno por déficit de atención, hiperactividad en los chiquitines. Tenemos una epidemia de diagnósticos, pero no es lo mismo. Los diagnósticos, ahora se diagnostica todo, el DSM permite eso. Cuando yo estaba estudiando psiquiatría, empecé a estudiar psiquiatría, me fui a Gante, a la Universidad de Gante, en Bélgica, a estudiar psiquiatría, la depresión, esto que llamamos ahora depresión, prácticamente no existía. Prácticamente, ¿sabes? Entonces, lo que tenemos ahora es una epidemia de diagnósticos, eso sí, pero eso no significa realmente que haya una epidemia de casi nada. Lo que pasa es que ahora diagnosticamos mucho.
Entonces, traduciendo lo que hemos estado hablando hasta ahora, esa epidemia de diagnóstico es una epidemia de síntomas. Es una epidemia de agrupar síntomas y llamarles de una manera concreta. Los síntomas, posiblemente, esos síntomas probablemente han estado toda la vida. O sea, el miedo, la angustia, la preocupación, pues hombre, yo me imagino la vida de mis padres, ¿no? Mis padres vivieron la Guerra Civil Española en Madrid, los dos, y recuerdo mil veces cómo nos contaban, sobre todo mi madre, que era una mujer muy divertida para estas cosas, cómo se iban al cine de la Gran Vía mientras caían las bombas. Es decir, y luego termina la guerra, y cuando termina la guerra, el año 39, no tienen que comer, ¿no? Y lo pasan muy mal, lo pasaban francamente mal, ¿no? Pero a nadie se le ocurrió psiquiatrizar aquel malestar, aquel sufrimiento. Era completamente normal, aquello se fue más o menos normalizando y se vivía con aquello. No se hacían diagnósticos. Ahora mismo, y no se vivía mejor que ahora. Es decir, estoy hablando de una guerra en la que la gente se iba al cine, y cuando salían del cine Rialto, del cine Callao, mi madre lo contaba, de los cines de la Gran Vía, se encontraban cadáveres en la Gran Vía y estaban en el cine escuchando cómo caían las bombas. Pues yo no me imagino a mi madre sin síntomas de ansiedad, la verdad. Claro, a mi padre, que vivía en el Paseo de Rosales, detrás del Paseo de Rosales, en la calle Álvarez Mendizábal, cuando ahí, que fue el primer frente de Madrid, empezaron a caer bombas encima de su casa y tuvieron que dejar la casa para marcharse a otro sitio de Madrid. No me imagino a mi padre sin síntomas de ansiedad. Lo que pasa es que más que a eso no se le llamaba ansiedad, se le llamaba miedo, se le llamaba preocupación, y la gente vivía con preocupación y vivía con miedo, sí, y no pasaba nada. No pasaba nada, entiéndeme, claro que pasaba, lo estaban pasando muy mal, pero a nadie se le ocurría pedir ayuda psiquiátrica por eso, ¿no? Era el miedo, y el miedo era completamente normal. Y sin embargo, ahora podemos llegar a diagnosticar de ecoansiedad y cosas así. Me parece terrible, lo de la ecoansiedad me parece una cosa terrible. Y es un ejemplo del exceso de diagnóstico, ¿ves? Muy bien, Javier, exactamente así. Esto es un ejemplo precioso de lo que es el exceso de diagnóstico. De repente nos hemos inventado otro diagnóstico nuevo, que es la ecoansiedad, ¿no? Una respuesta absolutamente normal, seguramente sana y desde luego adaptativa y completamente normal en alguien que puede estar viendo cómo su casa va a desaparecer, y de hecho están desapareciendo pueblos en diferentes lugares del Pacífico, por ejemplo, porque está aumentando el nivel del mar. Entonces, que haya una preocupación por que sube el nivel del mar, por lo que sea, ¿sabes? Lo del debate del cambio climático es otro en el que no tiene sentido que entremos, pero que haya gente que pueda estar preocupada por eso me parece completamente normal, pero eso ya se está psiquiatrizando, ya se han elaborado escalas para medirlo y desde luego tratamientos, y enseguida se formarán comités de expertos y especialistas en ecoansiedad. Sí, eso es un ejemplo precioso. Y terapias de distintos tipos. Exacto. Y tratamiento farmacológico. Primero, tratamiento farmacológico. Seguro. Primero se planteará enseguida en el próximo congreso, si no se ha hecho ya. Yo hace tiempo que no voy a los congresos médicos, me aburren, una barbaridad. Pero en el próximo congreso pues, se presentarán resultados del tratamiento con una molécula, un psicofármaco de los que ya existen, para tratar la ecoansiedad, sí, seguro. Y una técnica psicoterapéutica para tratar la ecoansiedad, y ya estamos psiquiatrizando a personas que están preocupadas por un acontecimiento absolutamente normal. Quizá normalizar la preocupación o el miedo, ¿no? Sí. No sé si eso está relacionado con otra de las frases que me he apuntado de algunas de sus conferencias, que dice que madurar es cambiar de duelo, algo así, ¿no? Como el duelo continuo, la vida es un duelo continuo. Sí, la vida es un duelo continuo. Y pasar un sufrimiento, superarlo, eso es. Un conflicto, eso es madurar. Eso es, exactamente así. Lo que llamamos madurar en la especie humana es incrementar la tolerancia a la frustración. Porque otra vez, lo que decíamos al principio, ¿no? La única certeza que tenemos al nacer es que nos vamos a morir. Luego puede ser haber tenido suerte, haber nacido en un lugar, haber nacido en otro, ser del Madrid, ser del Barça, eso es absolutamente azaroso, claro, pero la única certeza es que aunque seas del Madrid, te vas a morir.
con más copas de Europa, pero te vas a morir. Eso no hay ninguna duda sobre eso. Y además te vas a morir sufriendo, porque de vez en cuando no ganas la Copa de Europa. Discúlpame, parece una frivolidad, pero me parece que es una manera de entender, ¿no?, de explicarlo, me parece. Sí, lo que estamos haciendo en los últimos años yo creo que es infantilizar a la población, porque el sufrimiento, eso es de Nietzsche, vamos, y tiene muchos matices, pero el sufrimiento te obliga a madurar y te obliga a adaptarte, ¿no? Entonces ahora no, los niños no pueden, si el profesor suspende a tu hijo, el padre va y amenaza al profesor. Amenaza o le pega directamente y se quejan. Ahora no hay ninguna posibilidad de tolerar el sufrimiento. El sufrimiento, otra vez, puede ser una ventaja. Es inevitable. Para empezar, me parece que tenemos que aceptar que es absolutamente inevitable el sufrimiento, ¿de acuerdo? Hay tipos de sufrimiento que claro que tenemos que hacer lo posible por evitar, y eso es toda una cuestión política, ¿no?, de estos determinantes sociales, la inequidad, la pobreza, el abuso sexual, el maltrato, todo eso, claro, ese extra de sufrimiento, naturalmente, que es evitable, o me gustaría pensar que es evitable. Desgraciadamente la experiencia demuestra que no, que sigue estando ahí, ¿no? Pero el malestar de la vida es inevitable, y un cierto nivel de maduración se obtiene pasando por ahí, relativizando, ¿de acuerdo?, y superando, que yo creo como se ha hecho, como hemos llegado hasta aquí, al menos las personas de mi generación aprendimos no había locos en mi generación. Loco lo digo con muchísimo cariño. Mis pacientes me parece que me han enseñado tanto, y cuando hablo de locura o hablo de locos es mi manera respetuosa de referirme a ellos, ¿no? Y yo creo que ellos me han enseñado también, ¿no?, cómo, todo el proceso, cómo lo hemos ido haciendo nosotros, ¿no?, cómo les hemos ido psiquiatrizando, seguramente sin necesidad. Recojo esa idea del Barça-Madrid, que uno donde crece le condiciona. Eso es. Y para preguntarte, ¿nos han enseñado, igual que a ser del Barça o del Madrid, a expresar esas emociones? Sin duda, claro, eso se aprende a bloquearlas. Quiero decir, el recién nacido, nosotros tenemos un sistema innato en el cerebro límbico, que es el que procesa las emociones, y el recién nacido expresa su malestar, su disconfort, su alegría, y ves a los bebés riéndose, a los bebés llorando, a los bebés pataleando, eso es innato. Los primeros años de vida, cómo se aprende es a expresarlo. Hay niños que tienen, a partir de cierta edad, y luego adultos que tienen un miedo terrible a los perros. Y hay, sin embargo, y tú ves ahora, lo hemos visto toda la vida, en bebés que, sin embargo, están en la cuna con un perrazo de 40 kilos enorme, y el bebé está absolutamente encantado mientras el perro le está lamiendo la cara, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se ha aprendido? Eso tiene que ver con el miedo de mamá y el miedo de papá. El miedo de papá, o la genética del Barça o la genética del Madrid. Decimos, es más fácil cambiar de cualquier cosa, finalmente, que cambiar de equipo de fútbol, ¿no? Bueno, pues eso te enseñan, claro, mi padre era del Madrid, lógicamente. En algunos otros casos yo heredo el madridismo. Otras personas de mi generación, ¿no?, más reciente, lo que heredan es el anti. O sea, si papá es del Madrid, entonces yo me voy a hacer exactamente antimadridista, pero también es heredado. ¿En qué? En la figura, en la relación con papá. ¿Sabes? Y ahí se aprende a tener miedo a los perros, o se aprende a no tener miedo a los perros. Y se aprende a llorar, o se aprende a que los hombres no lloran, y entonces se aprende a no llorar, claro, pero los hombres, los bebés, los niños chiquitines lloran, hasta que hay un momento en el que alguien les dice, no se llora, y dejan de llorar. Y dejan de llorar, y ese llanto no expresado no puede no expresarse, neurobiológicamente hablando. Así que ese llanto no expresado se expresa como angostura bronquial, y entonces no puedes respirar. Esa es la angustia. Entonces no puedes respirar, o en tristeza, o en síntomas gastrointestinales, o ese llanto se expresa por la piel, con enfermedades en la piel, con manifestaciones cutáneas, porque es imposible, biológicamente es imposible no expresarlo. ¿Está claro esto? O sea, lo tienes que expresar. Si puedes decir tengo miedo, mejor. Si no puedes decir, o si puedes llorar,
pues mejor. Si puedes pedir ayuda, pues mucho mejor. ¿Y cuándo se aprende todo eso? Pues cuando al mismo tiempo en el que como broma, para seguir con la broma, pues más o menos en la misma época en la que aprendes a ser del Madrid o del Barça, claro. O antimadridista o anti-Barça, suponiendo que exista eso, que no lo sé, pero el antimadridismo sí sé que existe. Pues lo aprendes ahí. ¿Cómo se aprende todo? Aprendes a hablar. Claro, puedes aprender a hablar castellano o hablar catalán. ¿Dónde se aprende? Ahí también, claro, como todo. Si no se aprende ahí, ¿se puede aprender luego? ¿Es reversible? Sí, es perfectamente posible. Puedes aprender, yo podría aprender, si viviese en Barcelona, naturalmente aprendería catalán de forma inmediata, pero ese catalán ya no va a ser igual que mi castellano, seguro, nunca. Sí, claro, y puedes aprender inglés, claro que puedes aprender, pero ya no es el idioma nativo, ya no lo es, no lo va a ser nunca. Quiere decir que a nivel emocional no puedes expresarlo nunca como lo podrías haber expresado si lo hubieses aprendido de niño. Eso es ciencia ficción, no lo vamos a saber jamás, pero probablemente no. En cualquier caso, el objetivo de cualquier forma de psicoterapia, me parece, o de la mayor parte de las formas de psicoterapia en las que yo he estado más involucrado, desde luego tiene que ver con eso, tiene que ver con ese desbloqueo emocional y con ese aprendizaje de regulación emocional, ¿no? La terapia, como yo siempre digo, la terapia tiene que ser emocionante, ¿no? Las terapias que no son emocionantes, pues no estoy seguro de que sean, de que sean terapias, pero en general me parece que yo creo que un objetivo de cualquier forma de terapia, de psicoterapia, es el aprender a expresar y a regular las emociones, no solamente a expresar, porque dentro de la regulación también está, por ejemplo, se ve muy bien con la rabia, ¿no? La rabia tienes que expresarla siempre, no. Una de las cosas que tienes que aprender es cuando no es adaptativo expresar la rabia. Muchos de nuestros pacientes lo son precisamente porque tampoco han aprendido eso, no han aprendido a regular. Entonces expresan su rabia en espacios, en momentos, en lugares, con personas en las que no es adaptativo y les hace sufrir a ellos y a quienes les rodean, ¿no? etc. Recupero ese aspecto social que mencionabas antes. Puede ser, mi evaluación, que estemos individualizados en el sentido de recibir un mensaje sobre el éxito, el fracaso e incluso la salud mental. Todo eso es responsabilidad del individuo. Mi pregunta es, no si es cierto, sino si la psiquiatría o la psicología es social o es individual. Yo creo que eso es exactamente así, estoy completamente de acuerdo con lo planteas, en esa situación estamos, exacto, en la individualización, que por cierto no es de la psicología, de la psiquiatría o de la medicina, es de la cultura en general, ¿no? De la civilización occidental, ¿no? Que llamamos, sí, estoy completamente de acuerdo con eso, eso es exactamente así. La psiquiatría, la psicología solo puede ser social, lo demás es un oxímoron casi, ¿no? Lo de psiquiatría biológica. No, la psiquiatría solo se puede entender, ¿no? Como dice una de mis profesoras, una psiquiatra, Johanna Moncrief, lo psicológico es político. Todo lo psicológico es político. La psiquiatría solo puede ser la psiquiatría o es social o deja de ser psiquiatría. De hecho, humildemente, modestamente, me parece que la crisis que vive la psiquiatría actual, que entre otras cosas permite que yo esté aquí diciendo estas cosas, yo y otros muchos compañeros cada vez más, la psiquiatría que vive la crisis que vive la psiquiatría actual tiene que ver con que en algún momento dejó de ser social, dejó de mirar el contexto, dejó de mirar alrededor, dejó de interesarse por las causas, como tú decías antes, eso es, por los determinantes sociales, lo cual yo creo que es básicamente una pena para la psiquiatría. Me parece que hemos perdido mucho de nuestro atractivo como profesionales y hemos perdido mucho de lo bonito que puede ser, ¿no? la comprensión del ser humano para convertirnos, en cierta medida, en tecnócratas, una tecnología que no le encuentro. Veo a muchos compañeros míos más jóvenes y los veo muy tristes. Me dan mucha pena, ellos también, ¿no? Es aquello quizá de no me preguntes qué he hecho, sino qué me han hecho. Esa sería la pregunta. Claro que también, por cierto, se ve con mucha frecuencia, ¿no? Y cada vez hay más consultantes o pacientes, como solemos decir en el ámbito médico, ¿no? Deja de preguntarme ya
lo que he hecho, ¿no? Pregúntame qué me han hecho. Sí, sí, exacto, por ahí van. Nuestros tiros al menos van por ahí, ¿no? Vamos a ver qué te ha pasado. Ese es el qué te ha pasado, ¿no? El qué te han hecho. ¿Crees que es cierto eso de que el capitalismo enferma y luego te vende la cura? Es exactamente así. Eso es absolutamente así y no quiero hacer ningún juicio de valor. Tú me preguntas, ¿después de la noche viene el día? Te digo sí. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, no voy a entrar en eso, ¿sabes? Después del invierno viene el verano. El capitalismo cura, perdón, el capitalismo enferma. Sí, sí, el capitalismo enferma. Que otros, vamos a ver otra vez, porque enseguida, entonces, ¿qué pasa con el comunismo? No, el comunismo también enfermaba, ¿eh? No, quiero decir, polarizar esto no ayuda. Lo que comentábamos antes, ¿no? Es que la culpa de todo esto la tiene la industria farmacéutica, pues también te digo, pues no, naturalmente que no. Las polarizaciones no ayudan nunca, nunca jamás, ¿no? Pero el poder hacerse cargo de las verdades tampoco. O sea, que el comunismo no fue la solución es una obviedad histórica. Pues ahí está, no tiene ninguna duda de eso, ¿no? Ahora, tú preguntas, ¿el capitalismo enferma? El capitalismo brutal que estamos viviendo ahora, este liberalismo, esta falta de regulación absoluta, estas miradas solamente al mercado y solamente al individuo, obviando el contexto, convirtiendo al individuo en todo caso en el ejecutor de su propia vida, eso es una obviedad. El capitalismo enferma y luego te vende la cura, que somos nosotros, que es la psiquiatría o que es el viaje a Camboya, ¿sabes? También, claro, la industria del ocio, ¿no? Claro, el capitalismo te vende, volviendo a Bauman, cualquier idea de felicidad y de salud termina en una tienda. Insisto, que puede ser eso, una farmacia, una agencia de viajes o un bar, una terraza. Ahora mismo todo el mundo está, oye, mira que bien, la solución son las terracitas. En Madrid, llega a Madrid, estoy seguro que en Mallorca y en Barcelona, ¿no? Bueno, iba a decir, llega el buen tiempo, no es cierto, en Madrid ves las terrazas abiertas a 0 grados, a 2 grados sobre cero y la gente está bebiendo, ¿sabes? Y eso es, finalmente es otra tienda, es algo que también el consumo como oferta terapéutica, como opción terapéutica, sí. El capitalismo te enferma y luego te da soluciones. Parece que más que la industria del ocio o cualquier otra industria es la industria de la huida. Qué bonito, eso no se me ha ocurrido, la industria de la huida, sí. Bien, está bien, me gusta mucho eso. Sí, me gusta, me parece bien, la industria de la huida, sí. O la industria del cierra los ojos, ¿no? La industria de no mires atrás, sí, de la huida. Me gusta mucho eso, te lo voy a copiar. Hay algo que creo que no he entendido bien en uno de tus mensajes, que es que quizá la esquizofrenia sea la mejor solución para un individuo en un momento dado. Sí. Eso suena raro, ¿verdad? Suena raro. Suena fatal. Bueno, sí, ya que me lo preguntas, voy a comprometerme otra vez. Eso es una provocación. Pero voy a mantenerlo porque me parece que es en este momento lo que necesitamos, ¿sabes? Sí, yo creo, y tampoco es una idea personal, ¿eh? Es decir, llegó Thomas Szasz, uno de mis profesores, de mis maestros, no le conocí personalmente, ¿no? Un profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, muy importante en la psiquiatría que yo estudiaba en los años 70. Thomas Szasz decía exactamente esto, ¿no? Que la esquizofrenia era la solución, no el problema. Igual que mis pacientes, claro, mucha confusión ahí, igual que mis pacientes drogodependientes, lo que me lo dijo uno hace muchísimos años y aprendí, no se me olvidó jamás, ¿no? Cuando yo me inyecto heroína, la droga no es el problema. Todo el mundo se plantea, ¿con qué tengo que dejar la heroína? Porque la heroína es un problema. No, entérate, me decía, entérate. No, la droga es la solución. El problema es otra cosa, ¿sabes? Pero nadie lo ve. O sea, la cuestión es que, para mí la heroína es la solución, ha sido la solución. Y ahora te voy a contar por qué. Ahora te voy a contar el problema. Si me lo preguntas, te lo voy a contar. Ese es el problema, que nunca preguntamos, porque no queremos escuchar las respuestas, ¿no? Pero la droga es la solución. La heroína, la coca y el alcohol, naturalmente, el alcohol o Netflix. Netflix es una solución, también vendida por otra industria de la huida. Mírame, hilando, ¿no? Sí, Netflix. Sí. Que no se enfaden los de Netflix, quiero decir, Netflix, Movistar, Prime, Disney, entiéndeme, ¿no? La industria del ocio, en resumen, ¿no? Es también la industria de la huida, ¿no? Del no mires. Sí, la esquizofrenia.
Sí, se puede entender así. Se puede entender como que, y esto lo aprendimos hace muchos años, como que es otra vez un intento de solución adaptativa, y es una huida, precisamente, un intento. Así que se puede plantear también, y lo quiero plantear con ánimo de provocar, esto es una provocación, cada vez que lo digo me creo un puñado de enemigos que no terminan de entenderlo, porque yo estoy con el esquizofrénico cuando digo esto, ¿no? Es su intento de solución, sí, es desde como metáfora es lo mejor que pueden hacer en ese momento, que necesitan huir de algo intolerable. Esquizofrenia como cualquier forma de psicosis, ¿no? Claro, sí, sí. Hablando de las soluciones y los problemas, sobre todo profundizando en la raíz de los problemas, quizá nos vayamos a esa frase de Kierkegaard, de que la angustia es aproximarse a la verdad. Eso es, exacto. La angustia es aproximarse a la verdad, exacto. La angustia es un síntoma de alarma de una situación de conflicto sin resolver. Eso es, una situación de conflicto que no está resuelta, que no sabemos cómo resolver, que quiero, por simplificarlo mucho, como ejemplo de conflicto, que también, claro, una situación de conflicto es inherente a la condición humana, estamos en situación de conflicto todo el día, desde que nos levantamos por la mañana, ¿no? En el que yo deseo hacer dos cosas opuestas simultáneamente. Y ahora tú pregúntate, no hace falta que lo digas, pero pregúntate desde esta mañana que te has levantado, o desde ayer, la cantidad de veces que estás en el día queriendo hacer dos cosas. Ahora quiero creer que estás cómodo y que estás contento aquí, que yo estoy encantado, pero seguramente estás pensando que, hombre, ya que estoy en Madrid, pues ahora también me gustaría estar haciendo otra cosa, ¿no? Eso es un conflicto, que tú lo resuelves más o menos bien, porque toleras la frustración de no estar en el jardín botánico, porque estás aquí conmigo, ya está. Bueno, lo puedes tolerar. Algunas personas la situación de conflicto es tan intensa que no lo pueden soportar. El mirar, el acercarse a lo que puede suponer salir de uno de estos polos o quedarse anclado en uno de los polos es aproximarse a la verdad. Y no lo pueden soportar, no lo pueden soportar. Entonces ahí aparece la angustia como de repente la mirada al vacío, a ese vacío de la duda, de la soledad, del abandono, de la pérdida. Esa es la angustia. Nos estamos explicando con problemas psiquiátricos desde el punto de vista filosófico, y yo me preguntaba si faltan humanidades en la psiquiatría, en la medicina. En la medicina. Te lo preguntas tú, se lo preguntan la mayor parte de los estudiantes ya de medicina. También hay plataformas, eso me encanta, yo sinceramente eso lo veo. Hace no mucho publicaba el boletín del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, al que yo pertenezco y con el que tengo mucha relación y muy buena, y publicaba un artículo de un colectivo de estudiantes de medicina quejándose exactamente de esto, ¿no? Antes he hecho referencia a otro artículo que se publicaba en El País. Es decir, que cada vez hay más, esto me parece fantástico, cada vez hay más estudiantes de medicina y estudiantes de MIR que se quejan más de esto. El dato se publicó hace no mucho, el dato te lo voy a dar, es de Julio Zarco, un médico muy conocido en Madrid, en los ámbitos de la epidemiología de Madrid. Julio Zarco se molestó en estudiar qué cantidad de humanidades se estudian en la carrera de medicina en general en España. ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje era el 4%. El 4% de las miles de horas que suponen los 6 años del grado ahora en medicina, miles de horas, el 4%, solo el 4% son humanidades. No vamos a ninguna parte. Mira, esto es un dato como para terminar, no para terminar nosotros, quiero decir, como para terminar de reflexionar, ¿no? Tú me preguntabas, ¿faltan humanidades? Hombre, pues tú verás, estamos teóricamente tratando a seres humanos con un 4% de horas lectivas dedicado a los seres humanos, a lo que nos diferencia, las humanidades es lo que nos diferencia de otros seres, ¿no? Y el 4%, así que ese es el dato. Te tengo que preguntar por el momento en el que... porque estamos en este momento, te tengo que preguntar esto. ¿La inteligencia artificial afecta a la psiquiatría? Sin duda, ya lo está afectando. Sí, sí. ¿De qué manera? Vamos a ver, para que no se vea que no es una cosa mía. Allen Frances es un psiquiatra norteamericano, el que yo también he leído mucho también, claro, y fue el director del DSM-4, de la
edición, de la cuarta edición del DSM que estamos comentando antes, ¿no? Abandonó su puesto, es un psiquiatra de la Asociación Americana de Psiquiatría, abandonó su puesto cuando se estaba haciendo el DSM-5, que es el actual. Alain Frances le preguntaban esto hace no mucho, y él decía que sí, le preguntaban, ¿la inteligencia artificial va a sustituir a los psiquiatras, a los psicólogos, a los psicoterapeutas? Y su respuesta fue tajante: sí, no a todos y no a todos a la vez, pero sí a muchos y antes de lo que esperamos. Sí, tiene sentido, y de hecho hay muchos, y eso a mí me preocupa mucho también, y si estamos hablando de todo esto es también en cierta medida porque es una preocupación, y otra vez intentando salvar a la psiquiatría y salvar a la psicoterapia. Sí, esos son datos que ya están ahí, que tenemos que mirar, que nadie quiere mirar, porque no es bonito, pero tenemos que darnos cuenta de que ya hay muchos estudios que demuestran que hay consultantes, que hay personas que prefieren el trato con una máquina que con un ser humano. Sí, sí. Y la psiquiatría ahora mismo, tal y como se ejerce la psiquiatría desde los DSM, es que desgraciadamente resulta bastante fácil para la IA, para la inteligencia artificial, es bastante fácil. Porque recoge etiquetas, ¿no? Exacto. Y las coloca. Exacto, exacto. Es que eso es... Y de hecho, hay muchos estudios ya que demuestran que en ese sentido es mucho más fiable, y tiene mucho sentido, es mucho más fiable un programa de inteligencia artificial que un médico. Entonces, incluso haciendo categorías, diagnósticos categoriales, es más fiable. Y es que es muy fácil, es que directamente la persona se pone delante de un ordenador que tiene activada la relación por voz, y entonces le cuenta los síntomas, el ordenador le pregunta, la inteligencia artificial le pregunta, el paciente le cuenta sus síntomas, y el ordenador, en un programa además que puede haber hecho un adolescente, una persona de 14 años en un garaje. Es muy fácil hacer esto. Claro, el ordenador todos esos síntomas los coteja con el DSM-5 y le saca los 3 o 4 diagnósticos, y le pone a su vez también los 3 o 4 tratamientos que están protocolizados. 24 horas diarias, 7 días por semana, en cualquier momento, y además te trata muy bien, y te trata muy bien, y te da las gracias, muy respetuosamente. Es muy fácil hacer el diagnóstico categorial, es muy fácil, y poner un tratamiento farmacológico también es muy fácil. Entonces sí, desgraciadamente la inteligencia artificial está haciéndose cargo, al menos de esto, está haciéndose cargo con mucha rapidez además. Pero no enfrentará al usuario con la angustia de Kierkegaard, ¿no? La inteligencia artificial preguntándole ¿qué te ha pasado? Bueno, pues depende, como siempre dependerá de quién lo programe o de cuándo se programe. Acabarán haciéndolo así también, sí, acabarán haciéndolo. Pero lo que me preocupa es que los estudios, muchos estudios demuestran que ya hay usuarios que prefieren hablar con una máquina a hablar con uno de nosotros, ¿no? Y esto, bueno, pues lo podemos seguir ignorando, que es lo que venimos haciendo los médicos en ocasiones, ¿no? Esto no va a ocurrir, esto no va a pasar, esto no... Pues es que está pasando ya, ¿sabes? Esto es así. ¿Por qué me preocupa esto? Porque a mí me parece que esto es una llamada de atención, como siempre, los médicos, los profesionales de la salud no deberíamos estar tan al margen de las llamadas de atención, ¿no? Sociales. Y esto debería, otra vez, no criminalizar a la inteligencia artificial, sino darnos cuenta de que a lo mejor nosotros tenemos que cambiar algo y que tenemos que mejorar. Y que, otra vez, esto es una manera de forzarnos a hacer autocrítica y darnos cuenta de que a lo mejor el paciente necesita que le mires, en lugar de estar tecleando en un ordenador y ver al paciente cada 6 meses y recetarle unos medicamentos, ¿sabes? Que eso, pues ya está, es lo que hemos hecho, es lo que hacemos y no está mal. No lo sé, no quiero emitir un juicio, pero que a lo mejor eso lo puede hacer un iPhone. Recupero ahora esa otra parte que te decía que habías mencionado, que es la del fraccionamiento. ¿Crees que hemos pecado o estamos pecando de cerebrocentrismo? No sé cómo llamarlo. Sin duda, sí. Sin duda, sí. Eso es el desarrollo de eso que se llamó en los años 90, se empezó a llamar la psiquiatría biológica. En ese momento pensábamos, yo me lo creí, claro, también que todos los trastornos mentales tenían que ver con alguna enfermedad del cerebro, que íbamos a encontrar enseguida marcadores biológicos en el cerebro, que íbamos a encontrar analíticas de sangre, genética primero, que tampoco sé muy bien para qué sirve eso, pero bueno, que íbamos a encontrar marcadores biológicos de neuroimagen, sanguíneos, etcétera, que iban a demostrar que todos los diagnósticos de trastorno mental tenían que ver con que algo nos pasaba en el cerebro.
Y ahí comienza esa época del cerebrocentrismo, sí, en los años 90, en relación con el auge del DSM y el auge de los psicofármacos, del marketing de los psicofármacos. Sí, y 30 años más tarde, pues aquellas promesas que nos hicimos de encontrar marcadores biológicos, moléculas mágicas que iban a resolver un desequilibrio, pues 30 años más tarde eso no ha resultado, no es verdad. No es verdad. No pasa nada. Aquella propuesta de los años 90 era muy atractiva, pero la ciencia es así, el conocimiento avanza así. 30 años después no ha funcionado, no pasa nada, no vamos a empezar ahora. Simplemente vamos a pensar, que es de lo que estamos hablando, vamos a pensar, bueno, aquello no ha funcionado, vamos a hacer otras cosas, ¿no? Vamos a cambiar. No podemos seguir, sin embargo, manteniendo el concepto de enfermedad cerebral. Que los trastornos mentales, el malestar psicológico es una enfermedad del cerebro, eso no se puede seguir manteniendo, ya está. ¿Por qué? Porque después de 30 años buscándolo no lo hemos encontrado, así que venga, vamos a... se puede seguir buscando quizás, pero vamos en todo caso, ya está bien, a buscar otras alternativas, o a buscar otras cosas, ¿no? Está aprobada la conexión, por ejemplo, con el sistema digestivo, ¿no? Evidentemente. Claro, porque esa división otra vez cartesiana, pues eso en el siglo XVII podía tener sentido. ¿Sabes? Platón, eso empezó Platón, ¿no? Pero todavía en el siglo, el que pone la última losa en el ataúd de la realidad es Descartes con ese dualismo que se sigue manteniendo radicalmente en la atención sanitaria en nuestro modelo, radicalmente, ¿no? Todo el mundo reniega de ese dualismo cartesiano, pero sin embargo se aplica desde que eres muy chiquitín y decides estudiar una parte del ser humano u otra parte. Entonces te vas a psicología o te vas a medicina. O sea, ¿cómo que renegamos del sistema del dualismo si está oficializado en estudios diferentes? Y luego a su vez, en cada uno de los dos estudios diferentes, en especialidades diferentes. Claro, eso es oficial, ese dualismo, ¿no? Ese fraccionamiento. Decías que nadie enloquece sin un motivo. Sí. ¿Tenemos motivos en la actualidad para enloquecer? Tenemos probablemente los mismos motivos que teníamos hace años. Hay un motivo añadido, ¿no? Que es que no teníamos hace años, que es la presión, que es la exigencia, ¿no? Que es otra vez el individualismo, el considerar que todo es tuyo, que es culpa tuya, además que tú tienes que cambiar, que tú puedes. El tú puedes ha hecho mucho daño también, ¿no? El tú puedes, bueno, yo creo que esos son motivos añadidos, el consumismo otra vez, el pensar que la felicidad es conseguir cosas, tener cosas, el alcanzar logros, sí, esos son motivos enloquecedores, sin duda, ¿no? Y sí, nadie se vuelve loco sin un motivo. Yo he visto a muchas personas locas, ¿sabes? Insisto con esto porque puede sonar mal, pero cuando digo loco lo digo al revés, me gusta mucho menos lo de enfermo mental. Sí, entre otras cosas porque yo no creo que sean enfermedades, ¿no? Pero sí, todos tienen un motivo, lo que pasa es que nadie les pregunta. Nadie se interesa, nadie tampoco. Muchísimos, cada vez más, quienes estamos interesados en preguntarlo, pero cuando lo preguntas te encuentras que tienen un motivo, sí. Conveníamos en que la idea de felicidad suele terminar en una tienda. Sí, ¿no? Eso es de Bauman, eso es de Bauman, sí. ¿Qué idea tienes de la felicidad tú? Esta es la pregunta. La felicidad, yo recuerdo una vez que leí hace muchos años, leí a Fernando Savater. Lo que voy a decir es de Fernando, que es otro de los filósofos que a mí me gustó siempre en mi juventud. Y decía Fernando Savater que la felicidad es un subproducto. Lo escuché así y me quedé. Un subproducto. Y decía, sí, ¿qué es un subproducto? Esto es, tú haces las cosas bien, tú para empezar tienes suerte. Porque en el nacimiento, en la vida, como decía el Perich, un humorista catalán también de mi infancia, decía, a quienes no creen en la suerte, yo les desearía haber nacido en Gambia, ¿no? Haber nacido en Etiopía. Tú tienes suerte y luego, para empezar, y luego haces las cosas bien. Tú vas haciendo las cosas bien, procuras hacer las cosas bien y al final te encuentras con que eres feliz. Con eso se refería Savater, a que era un subproducto. La búsqueda de la felicidad es una cosa absolutamente estéril y otra vez es una propuesta capitalista para venderte productos.
Claro, entonces tú procuras hacerlo. Y él utilizaba una metáfora que también me pareció interesante a la hora de describirlo, ¿no? La felicidad es como el serrín. O sea, tú construyes muebles y haces los muebles bien. Y estás preocupado en hacer muebles muy, muy bonitos, muy buenos, de mucha calidad. Y además tiene serrín. Y luego el serrín resulta que lo puedes utilizar para otras cosas. Pues también que la felicidad sería como ese subproducto, ¿no? Eso que aparece cuando las cosas están bien hechas y cuando has tenido suerte, ¿no? Esto es de Fernando Savater. A mí la felicidad, pues a mí me parece que la felicidad tiene mucho que ver para mí con la paz, con la calma, con otra vez lo que decíamos de los conflictos, con poder elaborar esos conflictos con los que nos levantamos cada mañana y poder tolerar la frustración de la elección. Cada vez que eliges algo es una tragedia, una de las tragedias de la humanidad, decía otro gran filósofo de mi vida, que es Ortega y Gasset. Una de las grandes tragedias de la humanidad es poder elegir, porque cada vez que eliges pierdes algo, tienes que hacer un duelo. Esos duelos en los que estamos, que comentábamos antes, esos duelos en los que estamos toda nuestra vida haciendo duelos. El poder hacer duelos tiene bastante que ver, me parece, también con la felicidad. Muchas personas no pueden hacer esos duelos, están enganchados en no poder hacer ese duelo. La felicidad tiene mucho que ver para mí también con la ausencia de ruido. La ausencia de ruido, ¿no? Literal, ruido. Sí, eso literal. Sonido. A mí los ruidos me molestan, me molestan. Los ruidos. Yo no puedo entender lo de la música ambiental. O sea, eso no tengo neuronas para comprender la utilidad de la música ambiental en los centros comerciales, en los bares, en los restaurantes, en los sitios públicos. La música ambiental me parece una cosa absolutamente distópica para mí, me produce mucho malestar, me gusta mucho estar en silencio. Y poder estar en silencio incluso con la gente a la que quiero, ¿no? Y poder encender lo que llamamos la red neuronal por defecto, poder estar solo, eso es la felicidad. También poder estar solo, con esta soledad a veces compartida con otros, y poder estar en silencio, y poder estar pensando en tus cosas, ¿no? Y poder enfrentarte a tu mundo interno sin que eso te produzca demasiado malestar, ¿no? Yo creo que un poco de todo esto sería la felicidad, estar en paz. Los tres cerebros, ¿no? El cerebro de reptil, esto es lo que necesitas, el cerebro de mamífero, lo que quieres, y el cerebro humano, lo que piensas. Entonces, lo que necesitas, lo que quieres y lo que piensas, que esté en armonía, que esté en paz. Eso podría ser. Nosotros tenemos la suerte de hablar con científicos y personas del mundo cultural, y me llama la atención algo que parece que pasa desapercibido, pero no para mí, al menos, a lo mejor le estoy dando un protagonismo que no tiene, pero parece, sobre todo en esta conversación, que hablar y escuchar no sean la solución, pero sean la base de todas las soluciones. Bien, sí. En este caso, qué bonito. Escuchar qué te ha pasado no es la solución, pero es el inicio de la terapia. Parece, dicho así, no se me habría ocurrido decirlo mejor. Javier, perfecto, sí, es así, perfecto. Yo creo que el hablar y el escuchar no es lo único, pero no es suficiente, pero es necesario. Sí, yo creo que esa es la base. Yo creo que esa es la base. No es la solución, no es la única solución. Porque otra vez creer que hay únicas soluciones es infantil. ¿Sabes? Hay una solución. La solución es el psicofármaco, no, naturalmente. Volviendo a esto, ¿el psicofármaco ayuda? Claro que ayuda. ¿Es el tratamiento? No. ¿Es la solución? No. Radicalmente no. Ahora, ¿ayuda? Seguro que sí, pero ayudaría mucho más el psicofármaco si en una persona con un trastorno psicótico, si además del psicofármaco en los primeros momentos de su brote psicótico pudiésemos hacer algunas de las cosas que se han demostrado que son muy útiles, ¿no? Sí, exacto, sí, exactamente. En psicoterapia esto me parece está muy bien dicho como lo planteas, ¿no? Empezar a hablar y escuchar es el inicio de una hermosa amistad, como se despedían en Casablanca. ¿Crees que conocemos la psique humana? Estamos en ello, no conocemos nada, quiero decir, no, el ser humano, el hombre, somos profundamente ignorantes de casi todo, ¿no? Nos vamos haciendo modelos para intentar aprehender la ignorancia precisamente, ¿no? Y el miedo al vacío,
propio del ser humano, no, somos unos ignorantes absolutos, no conocemos nada de nada, y lo único que hacemos es crear modelos, y hasta, como decía Weber, todos los modelos son falsos, algunos son útiles, y vamos haciendo modelos. Y yo en mi experiencia como estudiante de medicina, de más de 50 años ya, o de 50, he visto muchos modelos. En psicoterapia, docenas de modelos, hay 500 técnicas psicoterapéuticas descritas. Son modelos, nos vamos haciendo modelos, ¿no? Pero ¿para qué? Para intentar otra vez, ponerle puertas a la angustia del no saber, precisamente, a la necesidad de explicar, ¿no? Para eso lleva el ser humano creando modelos desde que somos seres humanos, no somos muy ignorantes, no tenemos ni idea de casi nada, ¿no? Termino con esto, doctor. De todo lo que le ha dado la psiquiatría y la práctica clínica, ¿con qué se queda? Pues me quedo con mis pacientes, sin ninguna duda, con mis pacientes. Sí, la psiquiatría, a mí me parece que la psiquiatría académica me ha dado relativamente poco. Me quedo con mis pacientes, me quedo con el lenguaje, con el idioma, con la posibilidad de estudiar, con tener un campo en el que estudiar y que también, y finalmente, y yo creo que lo mejor es que gracias a la psiquiatría conocí a mi mujer. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Muchas gracias por su tiempo y por su trabajo. Nada, gracias a ti, Javier. Muchas gracias.